Muchos equipos grandes funcionan directamente con líneas de alta tensión. Estas líneas superan por mucho los voltios calcio estándares en la mayoría de los hogares. Los voltios calcio y los voltios calcio se usan comúnmente para estos equipos grandes, como motores, máquinas industriales y electrodomésticos grandes, como lavadoras o secadoras. Estas tensiones deben estar aisladas eléctricamente de los voltios calcio estándares, por lo tanto, los contactores se usan para brindar este aislamiento. Los contactores usan una carga estándar de voltios para activar una bobina magnética, lo que provoca que un conjunto de contactos internos se cierre y proporcione una carga mayor al equipo. Usa estos consejos para aprender cómo conectar un contactor. Editar pasos. Adquiere el contactor. Asegúrate de que los contactos del contactor tengan tanto tensión como corriente nominal para soportar la carga prevista que requerirá el equipo que será propulsado. Los contactores se consiguen en tiendas de suministros para la construcción, como así también en tiendas grandes de hardware. Analiza la información del fabricante del contactor. La información del fabricante identificará las dos líneas de entrada para la regulación de los voltios AC. Pueden identificarse E o más sets de contactos de salida. Estos contactos pueden indicarse en la etiqueta como normalmente abiertos y normalmente cerrados. Estos contactos también pueden mostrarse en forma de un dibujo de una línea que vaya desde un contacto y finalice en un punto y de otra línea desde otro contacto que esté cerca del punto, pero que no toque el punto. Revisa en busca de un contacto de salida auxiliar. Algunos contactores tienen un contacto de salida auxiliar que sirve como señalización para la parte aislada del circuito al que el contactor ha sido conectado. Este contacto auxiliar no será nominal a mayor voltaje, en su lugar, debe ser nominal a los voltios calcio. Enruta los cables, elimina toda la carga de los cables, lleva todos los cables de entrada y de salida hacia el contactor. La tensión nominal de estos cables debe aparecer en la información del fabricante. Usa un pelacables para cortar el largo excedente de los extremos de los cables y asegúrate de que los cables sean lo suficientemente largos para alcanzar el contacto deseado. Los pelacables se consiguen en las tiendas de hardware y de suministros eléctricos. Pela los cables. Usa el pelacables para pelar milímetros de los extremos de cada cable. Si el cable es de par trenzado, gira el cable expuesto para asegurarte de que no sobresalga ningún filamento. Los filamentos sueltos pueden hacer contacto accidentalmente con una parte del equipo y causar daños. Conecta las potencias de entrada y los contactos auxiliares. Usa un destornillador para aflojar los tornillos sujetos a los bloques de contacto para los cables. Inserta los cables solo hasta donde no se inserte ningún aislamiento en el área de contacto del bloque. Asegúrate de que no sobresalga ningún filamento del bloque de contacto. Ajusta los tornillos en los bloques de contacto. Activa el contactor. Aplica el regulador de tensión a la potencia de entrada. Escucha hasta que el contactor haga un sonido mientras se activa. Desconecta el contactor. Conecta las potencias de salida. Coloca el extremo pelado de cada cable en el bloque de contacto apropiado luego de aflojar el tornillo del bloque. Asegúrate de que no sobresalgan filamentos de cable de los bloques de contacto. Ajusta los tornillos de los bloques de contacto. Editar advertencias. Todas las tensiones usadas en el contactor, incluido el regulador de tensión de voltios calcio, son potencialmente fatales. Asegúrate de que toda la electricidad esté apagada antes de realizar cualquier trabajo en el contactor. Editar cosas que necesitarás. Contactor, pelacables, destornillador, cable. Editar referencias. http www. All About Circuits, Convolgt, HTML.